Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a nuestro canal. Yo soy Lucas, si aún no me conoces, estamos en Cancún grabando una serie de videos en diferentes hoteles. Ya saben que los mejores reviews de los hoteles de Cancún lo encuentran en este canal, ¿no? Claro que sí. Hoy estamos en el Wyndham Grand Cancún. Les vamos a mostrar un hotel muy lindo, hace poquito cambió de nombre, era el Omni Cancún y fue vendido a la empresa Wyndham, muy conocida, con hoteles en todo el mundo. Hoy se llama este hotel Wyndham Grand Cancún. Les vamos a mostrar todas las instalaciones que son muy interesantes y lo mejor de todo este hotel es que tiene un gran precio teniendo en cuenta lo que es el hotel y las instalaciones, gran parte de ellas renovadas. Así que quédense hasta el final de este video para averiguar cómo es este hotel, qué precio tiene y todo como te mostramos siempre. ¿Estás listo? ¡Arranquemos! There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Muy bien gente, ya hicimos nuestro check-in, nos cambiamos también en un cuarto que tiene ahí de cortesía porque nuestra habitación no va a estar lista hasta las 3 de la tarde, pero ya tenemos la pulsera y podemos ir haciendo uso de las instalaciones y consumiendo, así que teniendo en cuenta el horario que es, vamos a comer algo. Vámonos. Ya llegamos a almorzar aquí a Piña Colada, este restaurante que abre desayuno, almuerzo y cena. Es muy lindo por esto, está justito al lado de la playa, el mar está bastante crecido, fíjense que hay poquita playa, pero bueno, igualmente después de la playa se las voy a mostrar. Ahora vamos a ver el tema del restaurante acá y el almuerzo como es, qué tenemos, qué se come de rico. Vámonos. Got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling. Gente, quiero que vean un poquitito la carta de este lugar de Piña Colada. Tenemos ahí algunas entradas, vayan mirando, si no ponen pausa, lo paso rápido para que no aburra. Y por aquí atrás también tenemos algunos sándwiches y algunos platos fuertes. Vamos a pedir variadito para probar de todo. Miren la vista que tengo, no me refiero al mar, me refiero a ella. Sí, ahí tenemos una linda iguanita de tamaño grande. No, déjala. Miren la vista, gente. Miren lo que es comer acá con esta vista. Bueno, no sé si les comenté antes, pero esta playa no estaba así. El mar acá se ganó mucho terreno. Les voy a dejar una foto para que vean cómo estaba eso. Hace unos años, nosotros vinimos cuando esto era todavía el Omni Cancún. Y había mucha más playa. Una locura lo que se comió el mar en estos años. Gente, aquí llegó nuestra entrada. Tenemos por un lado estos calamares fritos con una salsita para mojar. Tenemos una ensalada de berro y tenemos unos tacos de camarón y pescado. Así que vamos a probar todo esto y después seguimos con los platos fuertes. Estos son nuestros platos fuertes. Miren, tenemos unos camarones con hongos, un arrocito, unas verduras. Y Vero se pidió un pescadito que no sabemos cuál es. También viene acompañado con arroz. Ahí parece... No, salmón no es. Y unas acelgas por ahí. Lindo, vamos a probar. Gente, terminamos los platos que nos habíamos pedido, pero como no voy a pedir postre, mi nutricionista me autorizó a comer estos mejillones al vino y no sé qué más tiene. Así que vamos a probar cómo están estos mejilloncitos. Amigos, salimos de comer en nuestro primer restaurante, Piña Colada. Restaurante a pie de playa, eso está espectacular. La comida no me mató, saben que yo les soy sincero siempre. Las entradas estuvieron bastante mediocres, por decirlo de alguna forma. Y después los platos principales ya mejoraron bastante.
Los camarones con hongos muy buenos, de lo más rico que comí. Y los mejillones también estaban muy ricos. El pescado que comió Vero, un poquito seco, pero estaba rico. Bueno, estaba bien, dice. Así que vamos a ver si nos quedamos un rato en la pileta o vamos a hacer el intento primero de que nos den la habitación. Porque venimos de un vuelo desde Miami y nos queremos acomodar un poquitito. Así que vamos para allá. Ahora sí vamos hacia nuestra habitación, habitación 1943 nos tocó, es también con vista al mar, así la habíamos reservado. Fíjense que todo este pasillo también está renovado, nos comentaba recién el muchacho que las habitaciones del piso 16 para arriba fueron remodeladas. Las del piso 16 para abajo todavía no, pero está en plan de remodelación. Llegamos a nuestra habitación 1943. A ver, nos abre. Está fallando la llave. Oh no. ¡Corten! Bueno, ahí vamos otra vez. Resulta que era para adentro. Sorry. Y Vero estaba empujando hacia afuera. Bueno, puede pasar. Esta es nuestra habitación por las próximas 3 noches. Vamos a prender las luces para que se vea un poquito mejor todo. Ahí estamos. Uy, ese ruido es la puerta. Apenas ingresamos, tenemos el frigobar que rellenan todos los días. Esta parte es similar a la que vimos recién en las suites. Tenemos también la cafetera con las tazas, la hielera. También aquí el mueble como vimos allá. Con las batas. Esto calculo que será para planchar la ropa. Wow, nunca la había visto. ¿Qué más? Nos vamos ahora hacia la derecha, nos encontramos con el baño. Un lindo espejo por acá. Una sola bacha. Estaría bueno que tenga 2, ¿no? Es lo ideal para estar más cómodos. Y aquí tenemos el baño, fíjense, muy similar al que vimos recién en las suites. En cuanto a la cerámica, la decoración, los colores, es prácticamente igual. Pero está muy lindo y se agradece que las hayan renovado. Porque nosotros hemos venido a este hotel hace unos 6 años cuando era el Omni Cancún y ya estaban un poco viejitas. Incluso veo que el piso también lo remodelaron porque no era este. Ahora sí pasemos a lo que es la habitación. Fíjense qué linda decoración que tiene. La madera le sienta muy bien realmente. Hermosos colores. Por este lado tenemos la cama king. Mesita de luz también de madera acompañando todo el resto de lo que es la habitación. Fíjense también el respaldo de la cama. La verdad que muy linda renovación le hicieron. Creo que ya lo dije unas cuantas veces, pero me gusta mucho cómo está. Una mesita, 2 sillas para comer algo. Acá tenemos un silloncito. Y nos vamos hacia la parte de afuera. También tenemos vista al mar. Sí, señor. Siempre se complica para abrir esta puerta. Ven, mi secretaria, por favor. Dale, Juanita. Yo plancho la ropa, Dale, Juanita. Bueno, ahí Vero nos va a abrir la puerta en breves. Ahora sí, pasamos al balcón, también muy similar al de la suite, con los mismos muebles, por decir de alguna forma, o el mismo mobiliario. Ahí está, una mesita, 2 sillas. Y tenemos también una vista increíble del mar Caribe. También vemos la piscina principal. Se escucha un poquito de la música. Miren el color del mar. Estamos en temporada de sargazo, amigos, Mayo del 2024 y miren cómo está el mar aquí en Cancún. Un espectáculo realmente. Bueno, amigos, sigamos. Amigos, antes de seguir con nuestro día, un par de consideraciones. Cuando hicimos el check-in tuvimos que abonar el impuesto ambiental. Recuerden que este es un costo, un gasto que se abona aquí en destino. El valor es de $5 por noche, ¿sí?
y se abona en la mayoría de los hoteles de aquí de Cancún. Eso como primera cosa. Segundo, el room service aquí tiene room service como servicio las 24 horas, pero tiene un costo de $5. ¿Ok? Este costo lo van a abonar cuando ustedes salen, se lo van a cargar en su tarjeta de crédito o en su habitación, y cuando se van se lo van a cobrar. ¿Ok? No van a aceptar efectivo, recuerden esto, ni para pagar el room service en el caso que lo utilicen, ni tampoco para el impuesto ambiental te reciben efectivo. El pago es con tarjeta sí o sí. Bien. Y tercer punto importante, tema restaurantes de especialidad. Este hotel tiene 3 restaurantes de especialidad y un buffet. Para los restaurantes de especialidad tienen que hacer reserva a través de la aplicación. Cuando ustedes ingresan le van a dar una tarjetita. En esa tarjetita van a encontrar un código QR que pueden escanear y se van a bajar la aplicación de este hotel, y a través de ella van a poder hacer las reservas para estos 3 restaurantes de especialidad. Ok, dicho esto, continuamos con nuestro día. Algo más antes de salir que me olvidaba, tema limpieza de la habitación. Les dan a elegir si quieren que les vengan a hacer la habitación todos los días o si no, día por medio. Eso ya queda a criterio de ustedes en base a cuán desordenados sean, digamos, no sé si es la palabra. Nosotros, por ejemplo, elegimos hacerlo día por medio porque la verdad que mantenemos bastante el orden de la habitación, entonces no creemos que sea necesario que vengan todos los días, pero ustedes lo pueden elegir como quieran y no hay un costo extra si es que quieren que vengan todos los días, ¿ok? Aclarado esto, nos vamos a la playa. Ya estamos en la playa, amigos. Esta es la playa del Wyndham Grand Cancún. Fíjense cómo caracteriza esta zona, el agua con bastante oleaje. Respecto al sargazo, fíjense, estamos en mayo del 2024 y la verdad que en esta zona muy poco, casi nada. Solamente se ve un poquito acá, más cerca de la orilla, como ven, y donde ven también un poquitito más de sargazo, no sé si se alcanza a ver. Hay un poquito por ahí por el agua, pero la verdad que nada grave, y más teniendo en cuenta que ya estamos en plena temporada. Algo interesante que les quiero resaltar, como les dije en algún momento del video, nosotros vinimos a este hotel cuando se llamaba todavía Omni Cancún, y todo eso que ven ahí era todo playa. Playa me refiero a sector de arena. Fíjense cómo ganó ahora terreno el mar. Estuvimos consultando aquí en el hotel y nos dijeron que esto fue por causa de los tornados de los últimos años, que es normal, dicen que se suelen dar estas cosas, pero que también se puede revertir. No sé, la verdad ojalá que así sea, porque fue mucho ahí el espacio de arena que se comió el mar, ¿sí? Ya en esta zona donde estamos ya hay bastante más lugar. Fíjense, tenemos ahí una hilera de reposeras, acá otra más, por allá en el fondo un barcito muy lindo con hamacas que se los voy a mostrar. Bueno, acá tenemos algunos muchachos jugando al vóley, y por allá tenemos otra hilera con reposeras y sombrillas para resguardarse un poco del sol. Pero miren la diferencia, acá ya tenemos mucha más extensión de arena. Así era el sector de atrás que les mostré recién antes, y fíjense cómo ganó terreno el mar, una verdadera locura. Pero bueno, igualmente esta playa es muy linda y estamos muy contentos porque vamos a poder aprovechar el mar, como les decía, porque no tiene prácticamente nada de sargazo. Esta es la zona que les mostraba antes. Fíjense qué poca extensión de arena quedó, incluso hay algunas sombrillas ahí que están medias rotas, probablemente por el paso de algún huracán o algo parecido. Y ese es Piña Colada, donde almorzamos hoy. La verdad que las vistas muy lindas desde ahí, lindo lugar para comer. Esta zona de playa que ven acá, que está media cercada, que tiene las Camas Bali, es una zona preferencial para miembros del Club Caracol,
que es como la especie de el tiempo compartido que tiene este hotel, así como tiene la mayoría. Bueno, tiene sectores exclusivos tanto en la playa como también algún que otro restaurante exclusivo. Gente, disfrutamos de un ratito en la playa, nos dimos un bañito en el mar, estaba el agua espectacular, como les dije, es una zona con bastante oleaje, pero el agua estaba calentita, hermosa. Estuvimos acá, tomamos sol, ahora Vero se va a ir un rato al gimnasio, y yo me voy a ir a bañar y voy a ver si les muestro algo más o voy a descansar un poquito porque hoy amanecimos a las 3 de la mañana, así que estoy bastante cansado. Bueno, veremos cómo seguimos, pero lo cierto es que a la noche les vamos a mostrar la primera cena que vamos a hacer en el primer restaurante de especialidad, que es el restaurante que le llaman acá brasilero de cortes de carne. En realidad ese de corte de carne debería ser argentino, ¿no? Aclaro. Pero bueno, se los voy a mostrar eso, claro que sí, van a ver la carta, van a ver los platos que comamos, que seguramente van a ser varios, así que nos vemos en un ratito. Muy cerquita del lobby, de camino a las habitaciones, antes de llegar a los elevadores se van a encontrar con una cafetería. Esta cafetería tiene diferentes tipos de café, frappuccino, también algunas cositas para comer, unos sanguchitos, diferentes tortas también. Yo me pedí un frappuccino, está muy rico y también tienen un espacio para sentarse con mesita y tomarse acá tranquilo su café, comer su torta antes de irse a la habitación. Ya estamos casi listos para salir a comer, tenemos nuestro turno, nuestra reserva a las 9:30. Les quiero mostrar un par de cositas nada más. Primero, se nos olvidó el peine en el hotel anterior en el que estuvimos. Fuimos a la tienda que está aquí abajo, como tienen todos los hoteles, una tienda donde venden varias cosas de farmacia, algo de ropa que te puedas haber olvidado. Averiguamos por un cepillo, por un peine y estaba 150 pesos mexicanos, que son unos $10. Nos cruzamos, salimos del hotel, cruzamos el Boulevard Kukulcán y había una farmacia y compramos 3 peines por 80 pesos mexicanos. O sea, por la mitad de precio compramos 3 peines. Miren, no les estoy mintiendo, ahí tienen el precio, 80 pesos mexicanos. Bueno, tengan en cuenta eso, saben que las tiendas dentro de los hoteles son caras. Traten de evitar comprar acá porque, sí, les rompen la cabeza prácticamente. Algo más que les quiero mostrar, ya les muestro. Quiero que vean la iluminación que tiene la habitación, ¿sí? Ahora cuando se luce más, fíjense aquella lámpara de acá, las luces LED, todo alrededor de este mueble de madera. Y otra cosa interesante que encontré son estos veladores o luz de noche, no sé cómo se les llamará. Tienen 2 teclas. Con la primera prendemos esta luz y la voy a apagar para mostrarles la otra luz que tiene. Tiene otra luz abajo que ustedes la pueden direccionar para donde quieren, ¿sí? En el caso que quieran leer, por ejemplo, la pueden poner así. Pero bueno, nada, me pareció interesante. También todo el respaldo de la cama, fíjese que está bien iluminado. La verdad que algo para destacar esto. Iluminación muy moderna en toda la habitación. Lo último que les muestro y ahora sí nos vamos a comer. De cada lado tienen para enchufar el celular o el dispositivo que quieran. Tenemos el enchufe común y por arriba tenemos lo que sería el puerto de carga USB, ¿sí? Tenemos uno de este lado y tenemos también otro por allá. Así que bueno, eso es algo que también está bueno. Hoy es muy importante tener diferentes puertos de carga para cargar todos los dispositivos que traigamos, celulares, iPads y demás cosas. Ya estamos entrando a La Vista, el restaurante de comida brasilera, como se le llama. Fíjense, está justo enfrente de la entrada del hotel. Ahí ingresan al lobby y está justito enfrente, pero en realidad pertenece al mismo hotel, ¿sí? Así que vamos para allá.
lado tenemos todas estas islas de acá con diferentes platillos o acompañamientos, y después van a venir las espadas por las mesas, ¿sí? Que se están cocinando ahí. Eso después se los voy a mostrar. Vamos a ver un poquitito acá qué acompañamientos tenemos. Bueno, esto es lo que nos servimos, pero se agarró diferentes verduritas, tiene champiñones, Zucchini, ¿qué más? Zucchini, morrones. morrones, brócoli, y como un coleslaw por ahí. Y yo me agarré algo similar, nada más que yo le agregué carpaccio de salmón, carpaccio de atún, champiñones, papitas y diferentes vegetales. Ahora nos queda esperar a que vengan las espadas, lo más rico, ¿eh? Mientras esperamos que vengan las primeras espadas, les cuento que este restaurante tiene el primer turno a las 5:30 de la tarde y el último es este en el que estamos nosotros a las 9:30, ¿ok? Después a las 11 en el medio hay como una pista de baile, se hace como si fuera una pachanga, una discoteca, eso es a partir de las 11 de la noche. Van llegando las primeras espaditas, ¿qué tenemos acá? Ok, este es chorizo argentino y chistorra. El mejor chorizo, el argentino, el mejor. Chorizo argentino. Sí, por favor. Costilla, hermoso, mira lo que es esto. Solo este pedacito me vas a dar, no, dame otro más, Como con mucha carne. Somos de Argentina. Somos muy carnívoros. Muy bueno el choricito argentino, se nota que es argentino. Y esta costillita que ven acá no es costilla de carne vacuna, sino es de cerdo, ¿sí? Ahora vamos a probar y a meterle porque esto viene, ¿eh? Llegó el pollo con mantequilla. Así es, pollo con mantequilla. Qué delicia. Y Gracias. ese salsito, ahorita que lo prueben les va a encantar. Muchas gracias. Gracias. Está vivaracho este, está vivaracho. Racherita. ¿Puedes otro pedacito más? Y Gordi, ¿cómo venís? ¿Qué fue lo que más te gustó de todo lo que probaste? Que fue muchísimo, por cierto. Bueno. La verdad que muy bueno, me sorprendió. Y lo que más me gustó fue la rachera, que supuestamente es como nuestra entraña, pero es totalmente diferente. La textura de la carne es distinta, no sé qué es. Y lo otro que me gustó muchísimo es el pollo. Espectacular. Muy bien, gente, venimos acá en este lugar que se llama La Vista. Como les dijo Vero, muy buenos cortes, mucha variedad. Comimos chorizo, comimos sirloin, comimos picaña, pollo con mantequilla, un par de cortes más que la verdad no le entendí lo que me dijo el mozo. Uno me pareció que me dijo búfalo, pero carne de búfalo me parece raro. Pero bueno, comimos igual, acá se come todo. Pero bueno, la verdad que todos muy ricos y van saliendo uno atrás del otro, no te dan respiro hasta que no le decís basta amigo porque reviento. Muy recomendable acá a La Vista. Ahora nos vinieron a traer los postres, son unos postrecitos chiquititos, ahora les muestro de qué trata. Para los postres pasa una de las personas que atiende y te da a elegir entre varias opciones. Yo me elegí este que es el 3 leches y este que es un cheesecake, no sé de qué, pero es un cheesecake. Así que vamos a probar esto y Vero, como no come harinas, no tenía nada para ella. Vale resaltar que les hicieron unos panes keto
que no tienen En ni realidad harina. No, en realidad son sin gluten. Ah, bueno, perdón, unos panes sin gluten, que no tienen harinas blancas. Así que si ustedes tienen alguna alimentación especial, tienen que decirlo, aunque la realidad es que no tienen tantas opciones para ese tipo de restricción de comida. Detalle importante, la vista, como les comenté, de 11 de la noche a 1 de la mañana se hace una especie de discoteca ahí en el centro. Para los que salen a la 1 y tienen hambre, acá se monta un food truck que está en ese mismo horario de 11 a 1, porque a esa hora está todo completamente cerrado si quieres comer. Entonces acá van a encontrar algunas opciones rápidas, obviamente nada muy elaborado, ¿sí? Pero salen y aquí nomás tienen el food truck como para picar algo. Miren, aprovecho y les cuento sobre el desayuno. Me encontré con esta tele que tiene la información. Pueden desayunar aquí en La Vista desde las 6 de la mañana hasta las 11. En La Paloma, que es donde funciona como bufete internacional todas las noches, bueno, en este lugar también pueden desayunar de 6 a 11 de la mañana. Y en Piña Colada, que es donde estuvimos hoy almorzando, justo al ladito del mar, bueno, acá también pueden desayunar de 7 a 11 de la mañana, viernes, sábados y domingos. O sea que tienen 3 puntos para elegir. Nosotros vamos a hacerlos todos para que puedan ver bien qué es lo que hay en cada uno. Nosotros ya nos vamos a dormir porque hoy amanecimos a las 3 de la mañana, así que ya no estamos yendo a la habitación. Estos dos jubilados quieren descansar. Así que amigos, ¿qué hora es? 12. Ah, son las 12. Bueno, viste, ya trasnochamos demasiado. Amiguitos, nos vemos el día de mañana. Que pasen una linda noche o tarde. No sé a qué hora estarán viendo esto. Adiós. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Así amanecemos. Son las 9 de la mañana. Fíjense cómo está el día. Sigue bastante ventoso y así está el pronóstico para los próximos 2 días. ¿Sí? Ya pueden ver el mar que está bastante revuelto. Y sargazo, nada por ahora. Se ve un poquitito ahí algo en la orilla, pero muy limpito el mar, así que hoy lo vamos a aprovechar seguramente. Nos vamos a desayunar, les voy a mostrar qué es lo que vamos a desayunar y después seguimos. Amigos, hoy nos venimos a La Paloma, que es una de las opciones que tienen para desayunar. Aquí el desayuno es buffet, no es a la carta. Y llegó mi omelette, gracias señora. Está rico. Como les decía, acá el desayuno es tipo buffet, ¿sí? Así que van, se sirven lo que quieren. Ahora les voy a mostrar un poquitito todas las opciones que tienen.
Ahí completé con unas cositas más. Me fui a buscar un poquito de queso, una hash brown, como le llaman allá, a la papita esa. Y tocino, se lo pedí al mesero porque no hay. Así que si quieren tocino, lo tienen que pedir al mesero y se los traen directamente a su mesa. Y un juguito rojo que no sé de qué es, pero lo voy a probar. Hola, ¿qué te estás pidiendo? Agua, una limonada. Mamadera. Limonada aquí en Cancún. Gente, perdón, me desaparecí tratando de solucionar un problema con el micrófono de la cámara. El hecho es que ya son las 8:15 de la noche y tenemos reservación para Da Vinci, el restaurante de comida italiana. Así que quiero que nos acompañen, obviamente lo van a hacer y les vamos a mostrar todo lo que vamos a comer, que hoy también va a ser mucho, les adelanto eso. Vamos para Da Vinci. ¿Recuerdan que les dije que estábamos en un piso 19? Sí, pero acá empieza todo miren, este es el lobby, empieza el 14, la verdad no lo entiendo, después se los voy a averiguar. Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno d'intorno girano, delle belle turbando al riposo, ma ci sento a dolcino d'amor, delle belle turbando al riposo. Ya estamos ubicados en la mesa, miren la carta. ¡Tarán! Tiene luz, qué pro, ¿eh? Bueno, espero que me estén escuchando porque hay mucho barullo de fondo. Les muestro rápidamente lo que tiene la carta, mucha variedad, muchas cosas tentadoras para nosotros. Así que bueno, vamos a pedir y le vamos a ir mostrando todo. Ya llegaron nuestras entradas. Vero se pidió una ensalada que se llama Mona Lisa, que tiene algunos frutos secos, tiene higos, tiene, bueno, esta lechuguita, se ve muy bien, la verdad, quesito por acá. Y yo me pedí unas brusquetas de tomate y prosciutto, que sería jamón crudo. No se ve mucho jamón crudo, la verdad, no debe tener mucho. Pero bueno, vamos a probarlo y después vemos que vienen de platos fuertes, que pedimos ahí 3, que prometen mucho, ¿eh? Ya me terminé las brusquetas, la verdad que estaban muy buenas, ¿eh? De pinta cero, no tenían mucha pinta, pero estaban muy ricas. Una con jamón crudo, que le dicen prosciutto, y otra con tomate y albahaca, y ambas arriba tenían quesito rallado. Muy buenas las dos, y Vero me dijo que la ensalada también estaba muy bien. Así que arrancamos bien aquí en Da Vinci. Sigamos ahora. Ahora sí, ya han llegado los platos fuertes. Esto es un filet de res en salsa de provolone. Así estaba. No sé el provolone si será este quesito que esté arriba. Está muy bien. Tenemos un acompañamiento con unas chauchas, así se le llama por lo menos en Argentina, y algunas verduritas. Ibero se pidió un salmón al limoncello con eneldo, algo así decía, y tiene también unas papitas. La verdad que mucha pinta este también. Terminamos nuestros primeros platos que estaban muy buenos. Quedó solo alguna verdurita. Y vamos con el osobuco giocondo, Mirá lo que es. Está cocinado en salsa de vino tinto y tiene una base ahí de arroz. Una pinta bárbara tiene esto. Pedimos un par de platos más. El mesero nos está mirando raro. No sé qué onda, pero se puede. Esto incluido libre, así que se puede, ¿o no? Bueno, vamos a seguir comiendo, señor mesero, si está mirando el video en su casa. Último plato, lo prometo. Capellini frutti di mare, así se llama el plato. Es una pasta básicamente con frutos de mare, mejillones, calamares. Tenemos ahí unos, ¿cómo se llaman estos grandes? Langostinos. Y esto otro que no sé el nombre.
Ibero repitió la ensalada Mona Lisa que le gustó mucho, así que último plato y vamos para el postre, lo prometo. Después de un gran banquete vino el postre, elegimos un tiramisú. Miren, tiene pinta y miren los cisnes, qué lindo, no los había visto yo. Bueno, Ibero no, nada, un tecito de manzanilla. Fíjense lo siguiente, este es el restaurante italiano donde cenamos recién. Para que tengan una idea de dónde está, estamos en la zona de la piscina principal, ¿sí? La que siempre tiene música, bueno, acá está la barra también y aquí está el restaurante italiano, justito atrás de esta piscina. Y algo más interesante que les quería mostrar es que acá hay una tele un poquito pequeña, pero acá van a poder ver las actividades de todos los días en los diferentes horarios. Por ejemplo, hoy jueves a las 8 hubo noche de juegos. Mañana viernes a las 7 de la tarde hay Camping Night, ¿sí? Noche de camping. Después los sábados 8 de la noche, karaoke en el lobby, fiesta de espuma domingo a las 2 de la tarde. Bueno, acá van a poder ver las actividades día por día. Aquí enfrente, al lado del restaurante La Vista donde fuimos ayer a cenar, está el salón. En ese salón también hay diferentes shows casi todos los días. No todos los días, pero casi todos. Así que bueno, amiguitos, ahora sí nos vamos seguramente a dormir. Sí, seguramente a dormir. The next day. Quiero mostrarles cómo llegar al Kids Club, que puede ser medio raro si nunca vinieron. Desde allá es la zona que viene del lobby y de los ascensores que vienen de las habitaciones, ¿sí? Van a venir por acá. Bueno, hay de estos carteles igual que les indican en varios lugares. Fíjense, Kids Club, bien grande. Tienen que seguir este camino como si fuera saliendo del hotel, ¿sí? Porque el Kids Club está como a un costado del hotel. Se nota que lo agregaron después de construir el hotel, claramente. Debe haber sido en la nueva gestión de la nueva cadena que es Wyndham. Fíjense, acá tenemos otro cartelito. Bueno, hay mucho viento, espero que me estén escuchando bien. Y por allá adelante es que está la entrada, ¿sí? Eso que ven allá ya es otro hotel, ese es el Gran Oasis. Nada que ver con este, ¿ok? Así que tienen que pasar por toda esta parte del estacionamiento. La ubicación digamos que no es la más cómoda, pero bueno, nada, es una buena zona que los chicos pueden disfrutar, así que vale la pena hacer este recorrido para llegar al Kids Club. Y amigos, ya estamos en el sector para niños que tiene este hotel, un sector muy nuevo, se ve en lo que es toda la construcción. Y cuando nosotros venimos hace 6 años, esto definitivamente no estaba, probablemente lo hayan agregado cuando se cambió la gestión de Omni Cancún a Wyndham Grand Cancún, que es otra cadena muy conocida en el mundo. La parte inicia con un sector techado donde hay diferentes actividades para todo el día, ¿sí? Van a encontrar una televisión que tiene ahí todo el detalle con las actividades diarias. Después, avanzando un poquitito, tenemos lo que está aquí detrás mío, que es la parte tipo chapoteadero, con muy poca profundidad y diferentes juegos sobre el agua. Tiene también un tobogán. Y tenemos también un tercer sector que es tipo plaza seca, ya fuera del agua, también con alguna zona de toboganes. Por si los niños no se quieren mojar, no les gusta el agua, tienen también esa zona. Pero lo bueno que tiene es que aquí los niños van a estar entretenidos, pero los padres también. Porque tienen este sector acá, esta barra, donde pueden tomarse su cóctel, su trago, mientras los niños se divierten, también pueden comer algo. Ahora es muy temprano de la mañana, por eso es que no hay ni niños, ni padres tampoco. Y también tienen reposeras alrededor de toda la zona para que puedan estar cómodos mientras los niños juegan. Así que una zona definitivamente muy interesante. Saliendo de la zona de niños, fíjense, esta es la zona que les estaba mostrando. Saliendo hacia acá nos vamos a encontrar con la cancha de tenis, ¿sí? Miren, ahí tenemos el cartelito. Avanzamos un poquito y allá al fondo ya pueden ver la cancha de tenis. Ahora se la voy a mostrar más de cerca. Pero antes les muestro aquí que tienen baños para mujeres y hombres. Y acá un sector con varias bachitas si quieren lavarse las manos, lo que sea. Esta parte es toda nueva, de hecho se ve que está muy nueva. Las paredes bien blanquitas, las puertas se nota que son nuevas.
Está muy lindo, fíjense también el techo, el detalle con estas varillas de bambú. ¿Serán acaso? No sé. El hecho es que por aquí al fondo ya tenemos la cancha de tenis. Es una sola, pero bueno, el hotel no es tan grande, así que está bien, calculo. A ver, vamos a intentar, sí, podemos entrar. No es polvo de ladrillo, ¿sí? Es como una especie de césped sintético, pero de color azul. Y esta es la canchita de tenis. Está bien, tiene unas hojitas, algunas cosas. Seguramente después pasarán a limpiarla. Amigos, estamos en otro de los puntos que tienen para almorzar dentro de este hotel, que son 4. Piña Colada, que es el que está sobre el mar, que es el que fuimos nosotros. Este que sirve comida mexicana. Después tenemos una barra de sushi, también muy cerquita de esta, acá en la zona de piscina. Y tienen también otro sector cercano en la piscina principal, donde sirven más que nada comida rápida. ¿Sí? Tienen diferentes panchos, hamburguesas y demás cosas. Este hotel no tiene un buffet propiamente dicho como el que hay en la mayoría de los hoteles para almorzar. Sí está abierto para la cena, pero no para el almuerzo. Algo medio raro, pero bueno, es así. Así que les voy a mostrar un poquitito de este lugar. Ahora es temprano, todavía está vacío, pero por lo menos para que vean cómo es y también los platos que pueden encontrar acá. Justito al lado de Viva México, el lugar que les mostré recién, tienen el sushi bar. Si les gusta sushi, este es el lugar adecuado para ustedes. Nosotros no somos tan amantes de este tipo de comidas, por eso, como les dije antes, que elegimos para todos nuestros 3 almuerzos Piña Colada, que es el restaurante que está a pie de playa, que tiene mariscos, la verdad muy recomendable. Comimos ahí los 3 días y espectacular. Van a encontrar estos televisores en varios sectores del hotel indicando las diferentes comidas. La Paloma, que es el de buffet internacional que cambia todas las noches la cena, van a poder ver en esta tele cada una de las noches qué temática tiene. Lunes internacional, martes italiana, miércoles mexicana, jueves noche de barbacoa y bueno, viernes y sábado falta que aparecen en otra placa que ahora la van a ver. Tercer y último almuerzo aquí en el Wyndham Gran Cancún. Nos venimos otra vez a este Piña Colada. Ya venimos los 3 mediodías acá, pero realmente es el que más nos gusta. Los otros tienen comida un poco más rápida. Preferimos platos un poco más elaborados, con pescado. Es por eso que nos venimos aquí por tercera vez. Aparte tiene estas vistas increíbles. ¿Qué más podemos pedir, amigos? Amigos, estamos en el sector de piscinas y quiero mostrarles un poco sobre las piscinas que tiene este hotel. Voy a aprovechar que Vero está en el gimnasio para hacerles todo un recorrido. Esta es la piscina principal, ¿sí? Ese sería el frente del edificio. Por ahí está la zona del lobby. Ese es el restaurante La Paloma, que funciona para desayunos y para cenas de diferente temática. Como les decía, esta es la piscina principal. Allá tenemos el pool bar, que pueden tomar su bebida directamente desde la piscina.
Esta es la piscina más ruidosa, acá hay música durante casi todo el día, justo ahora no. Se hacen también muchos juegos aquí. Después por este lado a la izquierda tenemos uno de los puestos de comida que les mencioné antes para almorzar. Todas cosas rápidas, dedos de pollo, papas fritas, comida rápida en general. Y por allá al fondo se puede ver también la entrada para Da Vinci, que es el restaurante de comida italiana que fuimos anoche, ¿sí? Después, bajando aquí por las escaleras, nos vamos a encontrar con otra piscina. Ahora se las voy a mostrar. Nosotros venimos desde allí, bajamos las escaleras y nos encontramos con la segunda piscina que tiene este hotel. Parece más chica de lo que es, esta piscina da toda la vuelta por allá. Les voy a mostrar después unas tomas de ahí para que vean. Muy linda, tiene una cascada ahí. Bueno, acá como ven continúa la segunda piscina que les mostré que tenía la cascada. Da toda la vuelta por acá, es bastante grande. Tienen también ahí unos camastros sobre el agua que vienen muy bien porque ya está haciendo demasiado calor. Tienen también reposeras, camitas Bali alrededor de toda la piscina. Van a encontrar también varios de estos espacios en el hotel, les mostré en la playa, exclusivos para miembros del Club Caracol, que son aquellos que compran la membresía y pagan una buena cantidad de dinero. Es por eso que tienen lugares exclusivos como estas camitas Bali aquí al lado de la piscina. Como les mostré también hay una zona exclusiva en la playa. Bueno, son algunos beneficios que tienen estos miembros del club. Sigamos mirando. Quiero mostrarles dos lugares más antes de llegar al mar que está por allí al fondo. Esto es lo que originalmente era la piscina para niños cuando esto era el Omni Cancún. Esto es lo que había, bastante pobre, digámoslo. Es una piscina con poca profundidad y desde arriba de ese palo normalmente cae agua. Ahora ya está cerrado porque son 6:30 de la tarde prácticamente. Después cuando Wyndham compró este hotel hizo el Kids Club que vimos con esa piscina hermosa y ese lugar completamente nuevo. Y después a un costado tenemos un jacuzzi muy grande que hasta ahora se aprovecha bastante. Ya son 6:30 de la tarde aproximadamente, ya bajó el sol. Así que ahora es cuando más se aprovecha. Tengan en cuenta que este espacio de jacuzzi es solamente para mayores de 18 años. Este hotel tiene varias categorías de habitaciones, entre ellas están las villas que vienen de hasta 3 dormitorios, 3 baños, cocina completa, son estas que están atrás mío. Si vienen en plan de familia muy numerosa les va a venir muy bien, van a estar muy cómodos, son varias villas las que hay, la verdad que hay un montón rodeando lo que es el hotel. Y aparte de estas villas tienen un montón de habitaciones diferentes, partiendo desde las deluxe que son las más baratas. Tenemos la suite superior, tenemos la suite, que le llaman así. Estas se las pude filmar, el hotel me dio permiso para hacerlo, a pesar de que no estuvimos hospedados allí. Así que estén atentos al canal porque les voy a dejar un video de las suites especialmente. Y de paso, si no estás suscrito al canal, lo podés hacer ahora. Sabés que para vos que estás mirando es completamente gratis. Así que suscríbete al canal para no perderte nada de nada. Sigamos recorriendo el hotel. Bajando por esas escaleras que vienen desde la piscina principal van a encontrar este puesto acá que es donde pueden pedir sus toallas. No hay tarjetas para retirar las toallas, pueden venir, pedir las que quieran. Cuando terminan de utilizarlas, las tiran en este bote que están acá, ¿ok? Y pueden pedir más si quieren después. Miren esto, por allí vienen del lobby, bajando todo por acá, tienen un segundo acceso al Kids Club. Fíjense, aquí tenemos el cartel que lo indica. Y acá tenemos la entrada directa hacia la parte del Kids Club que les mostraba antes. Allá por el fondo ya podemos ver la zona del bar con las sillitas y todo. No se ven muchos niños, probablemente ya esté cerrado porque son cerca de las 6 de la tarde acá. Pero bueno, quería mostrarles que había un segundo ingreso también más cercano desde la zona del lobby. Para que tengan una idea, el Kids Club funciona desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde.
pero me comentaban recién que los miércoles y los viernes hay una actividad especial que se hace de 7 de la tarde a 8 o 9 de la noche. Hacen como una especie de campamento, ven una película acá mismo todo, así que tengan en cuenta eso. Y las edades es a partir de 1 año hasta 12 aproximadamente, no me supieron decir específicamente, pero más o menos es en ese rango de edades, ¿sí? Si quieren venir con algún niño menor de 1, ya tienen que contratar una niñera que les pone aquí el hotel, pero eso lo tendrían que abonar aparte. Justo enfrente de la entrada del hotel, donde ingresan al lobby, van a encontrar la parte del spa y el gimnasio. Para llegar a esto tenemos que bajar bastantes escaleras. Las acabo de subir y ya estoy bastante agitado. Tienen que bajar todo por allá y dar un par de vueltas y llegan a la parte del spa y el gimnasio. Vamos que les muestro. Este hotel también tiene gimnasio, obviamente tiene que tener para bajar toda la comida que uno come. No es tan grande, pero tiene unas cuantas cositas, ¿eh? Tenemos ahí unas cuantas mancuernas, tenemos diferentes máquinas, está bastante variadito, pero me dijo que está probado, que algunas máquinas se pueden ir renovando, pero que está bien, me dijo. Ella lo usa bastante, así que ella sabe. Este es el gimnasio, amigos. Gente, recién pregunté en el lobby el tema de los pisos, ¿por qué se da esta numeración extraña? Me dijeron que fue por el cambio de dueño del hotel, ¿sí? Ahora es así, el lobby es el piso 12, 13 no hay por un tema de superstición y va subiendo así hasta el piso 23. Así que en realidad son 23 pisos medio mentirosos. Acabo de entrar a la habitación y miren con lo que me encontré. Belleza. Acá el hotel nos dejó una cartita en inglés, no sé por qué, me vieron cara de estadounidense. Bueno, no se las voy a traducir porque es muy larga, pero el hecho es que nos dejaron este platito acá con algunos chacinados, digámosle así, algunos quesos. Uy, qué rico, tiene higos, tenemos roquefort, una salsita en el medio, muy rico. Y este vinito, ojo con el vinito, no somos de tomar vino, pero queda muy bien para el video, no me digan que no. Así que bueno, muchas gracias al hotel por esta atención. Fíjense que a la hora del atardecer, más o menos hasta una parte de la noche, van a encontrar estos puestitos que venden artesanías locales. Esta es la piscina principal y ahí están todos los puestitos rodeando. Si les interesa, se dan una vuelta y compran alguna artesanía que seguramente les va a servir a ustedes y va a ser también de gran ayuda para esta gente que trabaja tanto. Ahora sí, ya estamos bañados, cambiados, listos para ir a nuestra última cena aquí en el Wyndham Gran Cancún. Hoy nos toca Piña Colada, que es un restaurante que sirve comida de mar, mariscos y demás, pero no es el mismo menú que tiene el mediodía, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Recuerden también que para estos 3 restaurantes de especialidad que tiene el hotel por la noche, tienen que hacer reserva a través de la aplicación. Ahí colocan su número de habitación y su apellido y pueden hacer la reserva a través de ese sistema. En el caso que no lo puedan hacer porque nos ha pasado en las primeras noches que nos dio error, tienen que ir a la parte de concierge que está en el lobby y ahí va a haber una chica que les va a tomar la reserva de forma manual. ¿Ok? Tengan en cuenta eso también. Y lo otro importante es que tienen que hacer la reserva día por día. O sea, hoy hacen la reserva para el restaurante que quieren cenar esta noche. Y así cada uno de los días. Ahora sí, habiendo dicho todas estas cosas, nos vamos hacia Piña Colada. Gente, ya estamos sentados, les muestro la carta para que vean lo que tienen rapidito. Ustedes después si quieren le ponen pausa. Entradas, platos principales, ensaladas, cremas y sopas y postres. Vamos a pedir variadito para que ustedes puedan ver varias opciones. Tenemos música en vivo, espero que me estén escuchando bien. De entrada nos trajeron estos 2 brochets. Uno tiene salmón y verduras y otro tiene pollo y verduras. Ya pedimos nuestras entradas y también los platos fuertes. Les vamos a seguir mostrando todo. Tingui, pulgar arriba. Ya llegaron nuestras entradas. Lo mío es una ensalada César, pero con camarones en vez de pollo. Y Vero tiene una ensalada con fruto de mar que tiene una pinta muy bien presentada y aparte tiene un montón de cositas, Miren qué linda que está. Muy lindo el ambiente acá en este restaurante Piña Colada. Estamos con el aire de mar que nos viene de frente.
música en vivo, la verdad el ambiente muy lindo. Y los pinchos que acabamos de comer, de salmón y de pollo, muy buenos. Tenían un saborcito como a carbón, a parrilla, muy buenos. Amigos, ya terminamos las entradas, la verdad estuvieron bien. Mi ensalada César estuvo buena, pero la de Vero era más rica, tenía más frutos de mar. La mía tenía solamente 2 camarones, pero bueno, igual estuvieron ricas. Ya tenemos los platos fuertes. A ver, señora camarógrafa. Tenemos por un lado, el mío es un arroz caribeño, sí, que tiene, quema. Tiene algunos vegetales, frutos de mar y arroz frito en la base, con una salsita acá que debe seguramente picar. Y Vero se pidió un filet mignon, acompañados con algunos espárragos. Esto parece ser coliflor o puré. Puré, muy bien, puré y por acá algunas cositas más. Estos son los 2 primeros platos fuertes, pero vamos a pedir 2 más. Vamos a comer y les contamos cómo está esto. Amigos, terminamos los primeros platos fuertes porque vamos a pedir algo más. Observen, platos vacíos, limpitos, solamente unas colitas de los langostinos y algunas cascaritas, ¿sí? ¿Por qué les muestro esto? Porque somos de pedir muchos platos, pero solemos dejar todos los platos como este, vacíos. ¿Sí? No es que pedimos mucha comida y desperdiciamos. Así que bueno, tengan en cuenta eso. Si piden mucho, traten de comer todo, porque si no, lo que sobra va a la basura y eso no está bien. Y respecto a este restaurante, capaz que es uno de los más flojos en cuanto a decoración, porque la verdad que este es un restaurante más de playa, ¿sí? Si lo comparamos con los otros dos, están mucho mejor decorados, mejor iluminados, el mobiliario es mejor. Pero bueno, tengan en cuenta que la comida acá es muy buena. Todo el pescado que comimos en este lugar, tanto ahora como todos los mediodías, pescado muy fresco realmente, así que eso es algo para resaltar de este hotel. Ya estamos ahora sí con los últimos platos fuertes que vamos a pedir, lo prometo. Tenemos un salmoncito espectacular, bien doradito, con una ensaladita, bien dietético lo mío. Y para Vero también tenemos pescado, acá se come mucho pescado. En este caso es la pesca del día, que es magi magi, sobre una base de hongos y unas verduritas arriba. Fíjense igualmente que los platos no son muy grandes, ¿sí? Por eso también es que comemos tanto. Bueno, buen provecho. Hoy es noche oriental aquí en La Paloma. Recuerden que cambia todos los días la temática del restaurante, así que entremos que les voy a mostrar lo que hay hoy. No voy a comer obviamente, ya estoy detonado. Hoy es noche de Blackjack, aquí en el lobby hay un barullo tremendo, muchos gritos, están todos ahí jugando. Y por este lado tenemos lo que es el lobby bar. Hola, hola, hola. El lobby bar que también está explotado como todas las noches. La gente viene acá a hacer la parte de la sobremesa, a tomar como locos. Así que bueno, si les gusta beber, vénganse acá. ¿Esto ya terminó? ¡Listo! Me lo perdí. Mientras tanto, mientras todos están tomando alcohol, Vero vino a la cafetería a pedirse un tecito.
¿Qué opinan ustedes? Muy bien amigos, nos toca despedirnos de el primer hotel que vamos a hacer en este road trip, llamémoslo así, el Wyndham Grand Cancún. Estuvimos 3 noches, la verdad que es un tiempo suficiente para recorrer el hotel, no es un hotel muy grande, con gran cantidad de restaurantes, así que 3-4 noches está perfecto. Vayamos viendo punto por punto, muy brevemente. Tema instalaciones, se ve que el hotel fue renovado, como vimos a lo largo del video y les fui contando. Este hotel era el Omni Cancún y lo compró la empresa Wyndham y se remodeló en su mayoría, ¿sí? No digamos todo porque hay algunas zonas en las que vimos que le falta un poquitito de pintura, un poquitito de amor, pero en general las instalaciones están perfectas. Vieron también el tema de las habitaciones, ¿sí? Que la mayoría fueron renovadas, solamente falta renovar un par de habitaciones de algunos pisos. Esperemos que les toquen las nuevas cuando ustedes vengan acá. Pero bueno, eso ya es cuestión de suerte, lo pueden llegar a pedir. Ustedes recuerden que del piso 16 para arriba están renovadas, así que tírense el lance y pidan habitaciones ahí y vemos qué pasa. Eso respecto a instalaciones. Respecto a atención del personal, la verdad que en general tuvimos muy buena atención. Los chicos de recepción del lobby, muy amables. Las señoras que nos cruzamos aquí de limpieza también extremadamente amables. Pídame lo que quiera, por favor, no es molestia, así que genial. Al final vinieron a hacer acá la habitación, a acomodar todos los días. Habíamos pedido que sea día por medio. No teníamos problema con que sea así, pero al final pasaron todos los días y como les dije, muy amables. Solamente en algún que otro restaurante o en alguna que otra comida nos pasó que el mesero nos mire un poco raro porque pedimos demasiados platos. El hecho es que nosotros comemos bastante bien y la otra razón es que queremos pedir mucho para también llevarles la información a ustedes, ¿sí? Que puedan ver cómo son todos los platos. En la variedad ustedes pueden ver qué cosas hay. Entonces, bueno, nada importante, digamos. Eso fue lo único que ocurrió, digamos, negativo en cuanto a atención del personal. Pero después, en general, como les dije, todos muy amorosos, muy amables. Tema comida, ¿sí? Este hotel tiene solamente 3 restaurantes de especialidad para la noche. Aparte también tiene la cena buffet que va cambiando con diferentes cenas temáticas, ¿sí? Por día. Los 3 restaurantes, la verdad que muy bien. Son especialidades que nunca fallan, por lo menos para nosotros como argentinos. Carne, nunca falla. Italiano, excelente siempre. Y piña colada, que es el tercero. Ese también es mariscos, que a nosotros nos encanta. Así que esas 3 especialidades para nosotros estuvo perfecto. Capaz que vos, de acuerdo a tu cultura, ahí te gusta más lo asiático y está bien. No es el caso de este hotel, no tiene asiático, por lo menos en cuanto a restaurante de especialidad. Sí tiene al mediodía el sushi bar, capaz que podés encontrar algo ahí. Lo mismo que comida mexicana, la vas a poder encontrar en el restaurante que está ahí cerquita de la piscina. Pero nos pareció que la comida estuvo muy bien y más teniendo en cuenta el precio de este hotel. Vayamos ahí, ¿sí? La habitación más barata que tiene este hotel con vista a la laguna ronda los $230 la noche. Lo cual creo que está muy bien teniendo en cuenta lo que es el hotel, en su mayoría renovado, buenos restaurantes, buena atención. Si quieren ya una vista al mar como teníamos nosotros, ronda los $250 la noche. No hay tanta diferencia y siempre vale la pena tener una habitación vista al mar. Algo, no sé si diría negativo que puedo decir, es que me pareció muy raro que no esté la opción de una comida buffet para el almuerzo. Hemos recorrido varios hoteles y es la primera vez que nos pasa. No es que estén mal las opciones que tiene para el almuerzo, que ya se las mencioné y se las mostré, pero creo que podría tener una opción de buffet para la hora del almuerzo, ¿sí? Por ejemplo, el buffet La Paloma, que funciona a la noche como buffet, también podría funcionar para la hora del almuerzo. Me parece que es algo que se puede llegar a cambiar y que sumaría bastante. ¿Qué más? Como cosas negativas creo que no hay mucho más para mencionar. Recuerden que si quieren venir a este hotel o a cualquier otro de la zona de Cancún, nos pueden escribir, tienen ya nuestros contactos, se los voy a dejar por aquí abajo para que lo vean. Nuestra página web, nuestro Instagram, nos pueden escribir por ahí
y los vamos a ayudar a cotizar el hotel perfecto para ustedes. ¿Por qué digo perfecto? Porque ya vieron que la zona de playa acá es tiene un oleaje bastante fuerte, ¿sí? Normalmente es así, no es que ahora es la excepción. Ahora con estos días de viento estaba todavía un poco más fuerte, pero normalmente es así, suele ser una zona con bastante oleaje. Y si ustedes vienen con niños o con personas adultas mayores, seguramente no va a ser la playa adecuada para ustedes. Por eso es que les digo, consúltennos, pueden cotizar con nosotros sin ningún problema y les vamos a decir cuál es el lugar perfecto para ustedes. Hay playas más tranquilas, también lo van a ver en los otros videos que les vamos a subir. Así que bueno, consúltennos y vamos viendo en base a sus gustos, en base a cómo sea su familia, en base a de cuánto dinero dispongan, ¿no? Eso también es un tema importante. Así que los podemos ayudar a cotizar eso sin ningún costo adicional, sin compromiso, cotizan. Y si no les gusta algo, nuestra atención o lo que sea, pueden ir y hacerlo por su parte. Pero bueno, de nosotros siempre está la mejor predisposición para ayudarlos en todo lo que podamos. Tengan en cuenta que también con nosotros pueden pagar en partes, ¿sí? No hace falta que abonen su estadía todo de una sola vez. Si contratan con tiempo, pueden ir haciendo pagos mes a mes. Amigos, nos vamos despidiendo porque nos tenemos que ir a otro hotel. Seguimos trayéndoles muchas reviews a ustedes, así que estén atentos al canal. Suscríbanse, déjennos un like que nos ayuda muchísimo para seguir creciendo. Y bueno, nada más que eso. Nos vemos en el próximo video. Adiós.